En el último ejercicio debíamos resolver el circuito. Lo primero que vamos a hacer es encontrar cómo quedarían los circuitos con sus respectivas resistencias equivalentes. Aquí entonces estamos viendo que la resistencia 1, 2 y 3 formaron la resistencia equivalente 1. La resistencia 6 y 7 formaron la resistencia equivalente 2. En este nuevo circuito vemos que la resistencia equivalente 2 y la resistencia 5 formaron la resistencia equivalente 3. La resistencia 4 sigue siendo la misma, la resistencia 8 sigue siendo la misma y la resistencia equivalente 1 sigue siendo la misma. En este nuevo circuito vemos que la resistencia 4, la resistencia equivalente 3 y la resistencia 8 están formando la resistencia equivalente 4. La resistencia equivalente 1 sigue siendo la misma. Por último, tenemos la resistencia total del circuito, que se forma por el paralelo entre la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 1. Ahora vamos a calcular los valores de esas resistencias. La resistencia equivalente 1 que viene de la serie, pues corresponde a la suma de las resistencias 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Quedarían 15. La resistencia equivalente 2 viene de la serie 6,7. Sumamos 4 más 2 y eso nos daría 6 ohms. La resistencia equivalente 3 viene del paralelo, por lo tanto sumamos en paralelo. Y su valor es de 12 quintos. La resistencia equivalente 4 que viene de la serie, pues nos tenemos que sumar la resistencia 4, la equivalente 3 y la resistencia 8, que serían 5 más 12 quintos más 6, darían 67 quintos. Y la resistencia total del sistema, que viene del paralelo, por lo tanto sumamos en paralelo. La resistencia equivalente 4, que sería 67 quintos, más la resistencia equivalente 1, que son 15, su inverso, un quinceavo. Por lo tanto, la resistencia total del sistema es de 1005 sobre 42 ohms. Ya conociendo la resistencia y el voltaje,
Pues lo que vamos a calcular es la corriente total del sistema. Recordamos que la corriente total sería igual al voltaje total sobre la resistencia total. No hemos calculado este voltaje total, pero sabemos que viene de la serie de estas dos fuentes y estas otras dos fuentes, que se forma un paralelo, y eso nos daría 10 voltios en total. Por lo tanto, la corriente total sería de 10 voltios sobre la resistencia total, y eso nos da 284 sobre 201 amperios. Ahora nos devolvemos al anterior circuito. Como viene de un paralelo, sabemos que lo que se mantiene constante es el voltaje. El voltaje total sería igual al voltaje entre estas dos resistencias, que serían la equivalente 1 y la equivalente 4, por lo tanto su voltaje es de 10. Si conocemos el voltaje, vamos a calcular las corrientes. Calculamos la corriente equivalente 1, que sería igual al voltaje dividido entre la resistencia equivalente 1. Tenemos voltaje de 10 y la equivalente 1, que la habíamos calculado aquí, que es de 15 ohmios, entonces 10 sobre 15 es igual a 2 tercios. Y calculamos la resistencia equivalente 4, la corriente de la resistencia equivalente 4. Igual sería voltaje, que es de 10, sobre la resistencia equivalente 4, que la habíamos calculado en este circuito. 10 dividido 67 quintos es igual a 50 séptimos. Ya teniendo los valores de voltaje y corriente de ese circuito, nos devolvemos al circuito anterior. RQ4, que viene de esta serie, entonces sabemos que si se mantiene, o si viene de una serie, se mantiene constante la corriente. Por lo tanto, podemos concluir que corriente en Q4 es igual a la corriente en R4, y es igual a la corriente en Q3, y es igual a la corriente en 8. Y la calculamos en el ítem anterior, que serían 50 séptimos de amperio. Si conocemos las corrientes, vamos a calcular los voltajes. Primero calculamos el voltaje en la resistencia equivalente 4. Sabemos que el voltaje lo hallamos como corriente por resistencia. La resistencia 4, según nuestra tabla, es de 5 ohmios. Entonces voltaje multiplicado por resistencia nos da 250/67 de voltios. Calculamos ahora voltaje en Q3. Igual sería corriente, que es de 50/67 de amperios, por la resistencia equivalente 3, que la habíamos calculado acá, 12 quintos. Entonces ese resultado nos da 120/67. Y por último, de ese circuito vamos a calcular el voltaje en la resistencia 8. Igual, que sería el valor de la corriente, que sería 50/67 multiplicado por la resistencia 8, que según nuestra tabla es de 6 ohms. Si realizamos la operación, daría 367 de voltios. Como ya hemos calculado tanto corriente como voltaje de estos tres, entonces nos devolvemos al circuito anterior.
Recordamos que desde el circuito anterior habíamos obtenido la resistencia equivalente 3. Entonces, la resistencia equivalente 3 viene de un paralelo, por lo tanto, lo que se mantiene constante es el voltaje. Entonces, el voltaje de Q3 es igual al voltaje que hay en Q2 y es igual al voltaje que hay en R5. Aquí está, que sería de 120, 67 avos, y si conocemos los voltajes tenemos que calcular las corrientes. Corriente en la resistencia 5 y corriente en la resistencia equivalente 2. Igual, la corriente la calculamos como voltaje sobre la resistencia 5 y la resistencia 5 es de 4 ohms. Entonces, el resultado es 130,67 ohms. Y calculamos la corriente en la equivalente 2. Igual, sería el voltaje sobre la resistencia. La resistencia equivalente 2, que la habíamos calculado aquí, es de 6 ohms y eso nos da 20,67 ohms de voltio. Ya calculamos entonces corrientes y voltajes en estas dos resistencias, por lo tanto nos vamos a devolver al circuito inicial. Para poder tener espacio, voy a trasladar esta tabla al final. Sin embargo, es solamente para tener los valores, dado que la tabla completa la vamos a hacer al final del ejercicio. Entonces, empezamos con la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 recordamos que viene de una serie, y en una serie se mantiene constante la corriente. Por lo tanto, podemos decir que corriente en la equivalente 1 es igual a corriente en R1 y es igual a corriente en 2 y es igual a corriente en 3. Esa nos había dado 2/3 de amperio. Ese cálculo lo habíamos hecho en este circuito, por lo tanto lo podemos utilizar aquí. Si ya conocemos las corrientes en 1, 2 y 3, pues calculamos los voltajes en 1, 2 y 3. Voltaje en 1 es igual a corriente por resistencia. Corriente 2/3 por la resistencia 1, que es de 4 ohms. Y eso nos da 8/3. Calculamos el voltaje en la resistencia 2. Tenemos que es igual otra vez a la corriente 2/3 de amperio por la resistencia 2, que es de 3 ohms, y eso nos daría 2 voltios. Y de esa resistencia, por último, calculamos el voltaje en 3. Igual corriente por resistencia 3, que es de 8 ohms, y el resultado nos da 16/3 de voltios. Y por último, nos devolvemos de la resistencia equivalente 2. Como la resistencia equivalente 2 viene de la serie entre 6 y 7, sabemos que se mantiene constante la corriente. Entonces, corriente en la equivalente 2 es igual a la corriente en 6 y es igual a la corriente en 7, que es de 20 amperios. Ese cálculo lo habíamos hecho en el ítem anterior. Y conociendo las corrientes, pues calculamos los voltajes. Entonces, voltaje en la resistencia 6, otra vez corriente por resistencia, corriente de 2067 por la resistencia 6, que es de 4 ohms. Y eso nos da 80,67 ohms.
Y por último, calculamos el voltaje en la resistencia 7. Igual que lo calculamos como corriente por resistencia. Corriente 2067 avos multiplicado por la resistencia 2, perdón, por la resistencia 7 que vale 2. Y eso nos da 4067 avos. ¿Ok? Con eso hemos calculado tanto los voltajes como las resistencias de todas las resistencias, voltajes y corrientes de todas las resistencias, y podemos armar nuestra tabla. Voy a separar aquí las iteraciones que hicimos en cada uno de los circuitos. Entonces la tabla de resistencias y voltajes la vamos a ver en la siguiente imagen. Este sería el resultado final. De la resistencia 1 podemos ver corriente 2 tercios, que estaba aquí, corriente 2 tercios, y voltaje 8 tercios. 8 tercios. De la resistencia 2, corriente 2 tercios, que la vemos aquí, igual 2 tercios, y su voltaje de 2 tercios y 2. De la resistencia 3, igual el voltaje, la corriente 2 tercios y su voltaje 16 tercios. Tercios y 16 tercios. De la resistencia 4, eso habíamos calculado, corriente de la resistencia 4 igual a 5067 avos, y el voltaje de 4, 25067 avos. De la resistencia 5, esa la habíamos calculado en este circuito, entonces teníamos voltaje de 5, 12067 avos, 12067 avos, y habíamos calculado la corriente de 3067 avos. 3067 avos. Aquí corregimos porque esto no serían voltios, sino que serían amperios. Igual en este otro cálculo no son voltios, sino que son amperios. Entonces aquí serían amperios. Igual que aquí tendríamos amperios. Entonces, en I5 sería de 3067 avos, es decir, la corriente en la resistencia 5, 120, 3067 avos, perdón. Y el voltaje, 12067 avos. En la resistencia 6, habíamos calculado acá la corriente de 2067 avos, resistencia 6, 2067 avos, y calculamos el voltaje, que fueron 8067 avos, 8067 avos. En la resistencia 7, entonces voltaje 4067 avos, 4067 avos, y la corriente, que eran de 2067 avos de amperio, 2067 avos de amperio. Por último, la resistencia 8, que esa la calculamos en esta iteración. Entonces tenemos corriente en 8, 5067 avos, y voltaje en 8, 367 avos. Con eso quedaría concluido el ejercicio.